¿Qué pierdo? Es una experiencia. Lo que puede pasar es que me digan que no y todo bien, aplico más puestos, que diga, yo quiero eso, pero no sabía cómo plasmarlo y usted lo acaba de decir. O me siento identificada porque yo vengo de las mismas bases. Sí, definitivamente va a quitar muchos empleos. ¿Qué le diría a una chica bajo todo este ambiente? ¿Por qué ahorita en la actualidad es tan importante hablar de mujeres en tecnología? Bueno, primero que todo agradecerles por el espacio, ¿verdad? Por la invitación el día de hoy. Es todo un honor para mí estar acá. Y definitivamente es un tema de prioridad porque hablamos que los números a nivel global sigue habiendo y va a seguir existiendo una brecha de género. Entonces, ¿qué pasa? Esto en diferentes industrias, especialmente en las de tecnología, donde los campos desde diferentes puestos, llámese desde los puestos más técnicos o más administrativos, de liderazgo, de más alto liderazgo, directivos, etcétera, sigue existiendo esa brecha, esas menores cantidades de mujeres en esos espacios y eso significa pues menos oportunidades de participar, de aspirar, de ejercer esos roles de mundo de la tecnología por parte de las mujeres. Entonces hay empresas que hoy por hoy tienen todas sus estadísticas de diversidad e inclusión públicas. Microsoft es una de ellas. Ujú. Y por ejemplo, el número puede ir rondando por ahí un poco entre el 36%, un poco más, varía, depende del año, pero todavía estamos lejos de esa paridad de género del 50-50. Y así podemos hablar de más empresas, es que esto es un tema global. Entonces, hace varios años, por ejemplo, en mi experiencia, hace como 10 años, con todo el tema que estuvo en boga de ciberseguridad, se dio mucho el tema de cuotas en los roles. Entonces, ¿qué significaba las cuotas? Que la mayoría eran hombres, entonces traigamos a mujeres a participar en estos roles, pero resulta que necesitaban primero prepararlas en los estudios, en las certificaciones, en todo ese proceso técnico y es mucho el esfuerzo que se ha ido haciendo, más allá de llenar solo cuotas, sino que de verdad las personas que estén aspirando, tanto mujeres como hombres, pero darle muchas oportunidades a las mujeres, se vayan llenando con esos méritos y logros de ir educándose, de ir emprendiendo, generando toda esa experiencia y esa proyección de carrera en estos puestos técnicos. Entonces es como uno de los ejemplos de un tema, un aspecto técnico bastante relevante como es la ciberseguridad, ¿verdad? Recientemente. Sí, de hecho yo he visto que inclusive organizaciones o universidades o diferentes lugares que educan a personas ofrecen como descuentos y hacen campañas para chicas, ¿verdad? Que quieran pues aprender un poco más de tecnología. ¿Ustedes han visto eso igual? Sí, sí, yo lo he visto. Sí, es como bastante como normal ver cómo ahora más bien se está impulsando de todo lado, pero sientes que hace tal vez falta aún más a nivel de organizaciones, ¿verdad? Que hagan ese apoyo, o tal vez ahorita ya estamos en ese punto de estamos educando, ¿verdad? Y continuamos con esa parte de educación y estamos bien, o deberíamos de impulsar aún más como organizaciones y personas que apoyen esa parte. Es una muy buena pregunta, porque nos hemos enfocado mucho, y nos hemos, digo, desde el punto de vista de las personas que estamos haciendo un esfuerzo en distintas áreas, de cada vez visibilizar más. Hoy por hoy, primero hablemos de lo que sí está pasando. Y lo que sí está pasando a nivel local, acá en Costa Rica, son muchos cambios. Hoy por hoy existen ONGs, organizaciones sin fines de lucro, existen inclusive las mismas entidades o las empresas privadas con estos acuerdos y con estos programas, con todo el tema de bien social, de todo este aporte. Y entonces hablo aquí con el sombrero del liderazgo de Women at Microsoft, que es como el comité de personas que trabaja en pro de la inclusión de más mujeres en tecnología y las diferentes alianzas o colaboraciones que tenemos hoy por hoy con, por ejemplo, entidades externas como CINDE, ONGs que puedo citar, Rocket Girls, Ideas en Acción. Tenemos también hasta el mismo MEP participa con alianzas estratégicas con otras empresas. AstraZeneca tiene un programa que se llama Programa Estrellas, que es para colegios técnicos públicos. Y es mucho el enfoque para las personas, en este caso mujeres, que están desde un punto de vista de vulnerabilidad o que no están dentro del privilegio,
que tienen menos recursos, entonces se les trae a este tipo de programas y es súper importante porque desde temprana edad les abre un montón de oportunidades, no para que realmente estudien tecnología o ciencia o cualquier área dentro de la rama STEM, pero sí, esa es la meta, pero también para que conozcan y sepan. Y si estas chicas, desde niñas o adolescentes, deciden que no quieren estudiarlo, al menos sepan por qué no quieren estudiarlo, ¿verdad? Porque tal vez no es su área, porque quieren irse por otro tipo, otro campo, otra industria, pero ya tienen la información para tomar esa decisión. Y antes eso no pasaba. Entonces eso es como bastante diferente, que estamos creando un impacto real, em, pero de aquí influye muchísimo que no nos podemos quedar solo en la educación, ¿verdad? Porque entonces hay muchísima educación, se le insta muchísimo información, pero a veces desde tan temprana edad, y hablo desde una época de adolescencia, mujeres jóvenes que están saliendo de colegios y empezando la universidad, que tal vez no saben cómo plasmar esa información, Eso le iba a decir, ¿verdad? Meli. Y voy con la pregunta de Rodo. Esos habilidades como blandas, ¿verdad? También sería, me imagino que con lo que hacen con esas iniciativas, se le enseña aparte del conocimiento técnico, ¿no? Esas otras habilidades blandas, por ejemplo, de cómo interactuar con un proyecto, con un equipo de trabajo, resolución de problemas. Eso me imagino que también es Es importante. parte de. Sí, Hoy por hoy hay que pensar mucho en cuáles son los trabajos actuales y los del futuro. Y muchos de los trabajos, de esos puestos, de esos roles del futuro, ni siquiera se han creado. Hablemos en un plazo de 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial, el estado actual de ciberseguridad, otras tecnologías emergentes, realidad virtual, etcétera, que siguen cambiando día a día nuestra realidad, nuestra actualidad, de cómo convivimos, cómo interactuamos, cómo aprendemos. Entonces, el desarrollo de pensamiento crítico, de resolución de conflictos, de interacción, de un sentido de pertenencia, comunidad, todo eso yo le llamo habilidades humanas, ¿verdad? Que nos identifican y que es el motivo por el cual logramos hacer mucho la diferencia sin hablar de máquinas, ¿verdad? Entonces, parte de eso es muy importante, sí, la base técnica, y ahí está el sentido de las certificaciones y de entender, por ejemplo, qué es un algoritmo, si estoy hablando de inteligencia artificial y cómo esa base me lleva a entender cómo aplicar un algoritmo matemático, como para mencionar algo muy específico, pero de ahí viene todas esas habilidades humanas que necesito para desarrollarme y desarrollar todo un equipo, inclusive desde el área que sea, porque el liderazgo se ejerce desde cualquier área y etapa de la vida. Y dentro de estas iniciativas, y porque me parece muy importante y me recuerda, yo he estado involucrado ya bastante en ciertas labores de voluntariado con Rocket Girls, de hecho. Y tengo así muy presente una conversación que tuve en algún momento con una chiquilla que ella lo que decía, a mí me gusta la parte tecnológica, pero yo hablo mucho. Y entonces, como yo hablo mucho y a mí lo que me gusta es hablar, no me veo trabajando detrás de una computadora en tecnología. Y yo lo que le decía es como, ¿quién dice que trabajar en informática es estar en una computadora callado todo el día? ¿Verdad? Entonces ahí hablamos, ¿verdad? Ya le conté, yo le decía, "Ey, mi trabajo es hablar todo el día, conocer gente, eso es, ¿verdad?" Entonces yo le decía a usted, si a usted le gusta hablar, sería sí, buenísima en lo que yo hago, ese es el brete. Este, pero también habían otras que lo que decían es, no siento, tal vez como, ¿cómo lo puedo poner así? No siento la capaz o me da miedo intentarlo y fallar. Este, yo lo que les decía era como, siempre el peor intento es el que no se hace siempre, ¿verdad? Ujú. Pero en tecnología hay cosas para absolutamente todo el mundo. Al que le gustan las matemáticas, pues está la parte de algoritmos. Al que le gusta programar, pues está programación. Al que le gusta hablar, están los roles más, como tipo el mío de arquitecto, etcétera. Pero se aborda desde un punto de información, pero desde el punto de cómo las empoderamos. ¿Qué ve usted que se ha estado haciendo y cómo ha tenido impacto, digamos, en ese aspecto? Aquí influye mucho las necesidades en realidad
y lo plasmo a nivel local, ¿verdad? Porque me gusta aportar mucho, dar desde todos los beneficios y la etapa en mi carrera en la que estoy, entonces retribuir un poco a la comunidad desde el liderazgo de servicio. Y entonces de ahí lo que hemos descubierto es que va a variar mucho dependiendo de la audiencia. No es lo mismo cuando tratas con un colegio público-privado o privado a un CTP o completamente público, inclusive a nivel de escolar, colegial, e inclusive la realidad que hoy por hoy están viviendo con toda esta disrupción tecnológica, las mujeres en una etapa adulta joven o ya inclusive de etapa mayor de su adultez. ¿Por qué? Porque se quedan rezagadas y entonces hay mayor miedo de que no, esto no es para mí, no estoy muy dada, no sé qué es inteligencia artificial, por ejemplo, porque recientemente han salido como muchos temas con respecto a eso de estudios a nivel local, a nivel Latinoamérica y global. Entonces, para abordar eso que comentabas, que es súper importante, es que cuáles son las necesidades, y vuelvo al punto anterior, de que entonces es encontrar lo que hoy por hoy funciona, que sí es la educación, que sí es desmitificar los roles en tecnología, ¿verdad? Que no es solo matemática o no es solo números y que tal vez eso me hace cierta resistencia, sino que también involucra un montón de cosas o entender cómo la tecnología nos impacta y nos va a impactar independientemente que estemos en la industria tecnológica o no, sea desde un emprendimiento, sea desde cualquier rol o proyecto de vida que tengamos, es la forma como convivimos está cambiando y va a seguir cambiando, y ni qué decir en elementos como redes sociales y demás. Entonces, ahondado a todo eso es qué información darles y mucho, hoy por hoy hacemos muchas sesiones y la generación de espacio he descubierto que los espacios que se generan a nivel de testimonial, inspiracional, son súper importantes. ¿Por qué? Porque existe el elemento de la representación. Es como muy inspirador de una chica o una persona en etapa más joven que diga, yo quiero eso, pero no sabía cómo plasmarlo y usted lo acaba de decir. O me siento identificada porque yo vengo de las mismas bases o de la misma zona del país y que usted lo lograra me da muchísima esperanza Como y el sí se puede. motivación. Exacto. Y de ahí partimos el principio de empoderamiento. El principio de empoderamiento va desde la mentoría, el acompañamiento, el saber que existen esos espacios de representación para decir sí puedo lograrlo. Ok. Y basándonos en eso, porque de hecho antes habíamos conversado en una conversación que tuvimos previamente, de que a veces a las chicas les cuesta más tal vez aplicar a un trabajo que no cumplen todos los requisitos, ¿verdad? Y nosotros, no sé, que tenemos un requisito y Sí, aplico. eso lo hablamos mucho con la reclutadora que vino creo que fue el segundo podcast, tercer podcast. Ajá, con cara Ella, chinchilla. con Caro nos contaba que eso ella también lo ve ya aplicado, que ella ve como las mujeres esperan a tener el 100% de los requerimientos y ojalá accederlos, Ujú. y los hombres es como, con 50% de los requerimientos estoy sobrado. ¿Qué le dirías a esas chicas, digamos, que realmente pasan por esa situación, digamos, que pasa por esa, no sé, ocupo cumplir los requisitos, sí o sí? Y no solo las chicas, en realidad como sociedad como tal, hay que entender que eso viene desde un avance de creencias limitantes, de crianza, de cómo funcionaba la sociedad y las normas y todo, de que se exige cierto perfeccionismo, ¿verdad? Entonces, es tan intrínseco que, por ejemplo, etapas de mi vida, y así fueron mis inicios, que no me siento satisfecha con algo hasta que esté 100% perfecto. Y esto también viene a raíz, y yo lo he interiorizado muchísimo ahora, porque en su momento se dio tal vez desde un punto de vista muy inconsciente, que es, tengo que demostrar, tengo que sobresalir. Y les cuento aquí una anécdota. En mis inicios de mi carrera profesional siempre se daba que al estar en el mundo de ingeniería y tecnología y demás, era de las pocas mujeres, tanto estudiando como en ciertas áreas.
Y entonces me acuerdo inclusive que hasta aunque hubiesen más mujeres, lo normal era que, y lo estandarizado y el estereotipo, que las mujeres planearan las actividades de los cumpleaños del mes, por ejemplo. Entonces, compré el queque o compré la pizza y planéelo, o las mujeres son las que escriben bonito, entonces que escriban en la pizarra y todo, y a mí no me gustaba ninguna de esas actividades. Entonces yo lo que interiorizaba en aquel momento sin entenderlo era, voy a sobresalir en esto y voy a tomar este proyecto y voy a hacer esto otro, porque si tengo 5 cosas encima, puedo decir que esa es mi excusa para no participar en la preparación de los cumpleaños del mes. Yo no decía no, yo no ponía ese límite, no sabía cómo o no lo interiorizaba. Yo solo buscaba mis estrategias para no decir que no. Mm. Y esas son cosas que las interioricé pues a los muchos años de mi carrera. ¿Verdad? Entonces, es muy ligado como a eso, como a todas esas, ¿qué le diría a una chica bajo todo este ambiente? Que sí se puede, que la exigencia, la perfección, existen muchas hoy por hoy embajadoras y personas, mujeres especialmente, que hablan de, aquí cito a Sheryl Sandberg, que con su libro Leaning se hizo muy famosa porque tiene varias frases muy populares, y una de esas, yo tomo lo mejor de esos libros, ¿verdad? Porque hoy por ahí se critican ahí como ciertas acciones, pero tomo lo mejor de esos libros y esos aprendizajes, y una de las cosas que ella menciona es mejor hecho que perfecto. Entonces, la estadística hoy por hoy es que si una mujer ve un puesto y aplica o cumple, tiene que cumplir más del 80% del criterio para ser seleccionada para ese puesto, según su propio criterio, ¿verdad? Y solo así, si cumple más del 80%, aplica, versus a un hombre que en su mayoría van a aplicar si cumplen solo el 20%. ¿Por qué? ¿Qué pierdo? Es una experiencia. Lo que puede pasar es que me digan que no y todo bien, aplico más puestos, etcétera. Entonces, como es, y esto se sigue viendo mucho, y aquí la segunda anécdota es que estaba entrevistando a personas para puestos de ingeniería en software engineers, ingeniería en software. Esto fue el año pasado y era increíble ver cómo las mujeres tenían mucho más atestados, cursos, certificaciones, graduadas de universidades acá, la de Costa Rica y demás universidades prestigiosas. Y a la hora en la entrevista era tal su inseguridad que la entrevista la fallaban mucho, ¿verdad? Y entonces es como, tenés tanto conocimiento y tenés tanto, pero no lo estás plasmando por temas de confianza, de Síndrome de impostor, ¿verdad? Que síndrome del siempre lo hablamos. impostor. Y los hombres tenían menos atestados o similares, pero su proyección en las entrevistas era otra cosa. Se la creían. Se la Como creía. Engañados. Exceso de confianza. Sí, 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 ese es el Y problema. de 20 mujeres pasaron solo 3. Ay, Entonces, esto pasó el año pasado. Entonces, es una gran reflexión de lo mucho que queda por hacer. Y hablando tal vez, bueno, no, luego volvemos al tema de eso. Pero hablando tal vez ahorita que nos mencionabas un poco de los inicios tuyos, ¿verdad? Siempre desde un inicio empezaste en tecnología, tal vez empezaste trabajando en otra cosa y transicionó al área de tecnología. ¿Cómo fue esa parte? Sí, esa es una pregunta. Acá me gustaría darles un poco de contexto, porque yo ciertamente nunca pensé en tecnología como tal o en cierto camino. El contexto es que desde pequeña a mí me gustaba mucho crear. Yo tenía muchísima creatividad y era muy diferente. Dentro de todo lo que era mi entorno, mi ambiente, yo soy la hija del medio, ¿verdad? Entonces mi hermana mayor y menor ahí tenían como sus preferencias y jugar Barbies, muñecas y un montón de cosas. Y yo fui descubriendo que, por ejemplo, a mí no me gustaba jugar Barbies. Lo que me gustaba era crear la casa de Barbies. Y no crean que era que teníamos una casa de Barbies, ¿verdad? Vengo de una familia muy humilde, mi papá de la zona de Quepos y mi mamá de Puriscal, y con raíces súper, súper costarricenses, y me encanta y muy orgullosa. Y entonces mis papás hicieron lo mejor que pudieron, y en todo este proceso, desde pequeñas, fue como cuando tenían la oportunidad, ok, estas son las Barbies. Y yo llegaba con revistas y con libros y con lo que tuviera y creaba la casa de Barbies. Y entonces, una vez que tenía la casa de Barbies creada, mis hermanos felices porque ya podían jugar, mis primas, familia, y yo decía, listo, ya me voy. Y decían, pero ¿no vas a jugar? Yo, es que
esto es lo que Ya jugué, sí. exacto, ya jugué. Mismo tema con crearle la ropa, entonces me dijeron como, ay, vas a ser diseñadora de modas, y yo, di, no sé, me gusta crearle la ropa. Y así, desarrollé mucho el tema del dibujo y la pintura, entonces siempre fui como muy diferente y me rodeaba mucho de niños, porque eran mis compañeros los que también creaban y dibujaban junto conmigo y todo. Entonces fue una dinámica muy bonita y siempre aprecio muchísimo que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, nunca me dijeron lo que sí encontré en otros espacios, eso no es para vos, o es que esto no es esperado de las niñas, ¿verdad? O jugaba Barbies o así, siempre me dieron completa libertad y eso hizo que yo desarrollara como una personalidad muy empoderada, muy creyente de mí misma y no enfocándome tanto en el entorno, en lo que los demás dijeran o lo que era normalizado o no normalizado según el contrato social. Entonces, de ahí fue que en la época ya de decidir qué estudiar, siempre me gustaron los números. Yo cuestionaba muchísimo, por ejemplo, en las clases, química, física, por qué la gravedad funciona como funciona, el peso, la fuerza, esto. Entonces, pero me gustaba entender la raíz de las cosas, el por qué, porque me ayudaba y se me daba demasiado bien. Odiaba las materias con teoría, con mucha letra, mucha prosa. Entonces estudiaba de formas diferentes porque era diferente, o sea, de la forma tradicional del sistema educativo, no lo lograba. Entonces yo tenía que hacer diagramas, me hice un diagrama del Quijote para entender fechas y cosas para los exámenes. O sea, yo siempre buscaba esas formas y me ayudó mucho como a ir entendiendo que mi forma de ver el mundo y entender las cosas era diferente. Pero cuando llegué a tomar la decisión, estudié inglés y en aquel entonces era como todo el tema de los call centers. El Entonces boom de los ajá, Ujú. yo tenía la necesidad y decidí trabajar y estudiar, trabajar. Entonces, para estudiar fui a una universidad privada y recuerdo en aquel entonces que yo dije, uy, ¿qué estudio? Tengo que pagarme mis estudios y ¿qué estudio? Y aquí síndrome del impostor porque entonces dije, es que estudiar sistemas, computación, tal vez sea muy difícil. Entonces estudié, me metí en ingeniería industrial y la razón por la cual la hice es porque no me sentí tan capaz de estudiar algo puro y duro como en la parte de computación o sistemas. Lo industrial también es muy difícil también. Eso le iba a decir Creo que esto es más Yo creo que difícil. es que, más que no difícil. fue como que eligió otro más fácil, le dio igual de... Igual llevaba cálculos, estadística y todo, pero descubrí que yo quería eso. Y al final de cuentas fluyó demasiado bien porque descubrí como el mundo de los negocios en la parte de servicios y todo, y me hizo como este híbrido de sí querer ir a entender y llevar cursos mucho en la parte técnica, hasta programación, en su momento llevé Python y demás, y al mismo tiempo el negocio cómo funcionaba. No desde el punto de vista de manufactura, pero sí el negocio. Entonces, tengo como esta personalidad que me encanta hablar, que me encanta interactuar con la gente, conectar con la gente. En su momento estudié fotografía y demás en el audiovisual, es mucho lo que ejerzo hoy por hoy desde la gerencia de producto. Y entonces, ese ha sido mi camino. Pero si ustedes me preguntan, ¿lo pensaste? ¿Lo trazaste así? No. Yo siempre lo vi como la educación, las certificaciones, toda la parte académica son un medio, no un fin. Creo que hay que irnos mucho a eso. Eso es muy interesante porque todo es interesante, pero ¿quién la motivó a usted a, a capacitarse, a formarse usted misma? Porque por lo general todos necesitamos como un mentor, algún guía, alguna persona, algún maestro, algún amigo, algún hermano. Por ejemplo, en mi caso fue a mis 15, 12 años, un profesor que me guiaba y me aconsejaba, ¿no? Los padres también, por supuesto. Pero ya en la universidad usted dice, bueno, sí, eh, voy por aquí, quiero seguir formándome y siempre esa motivación de de llenarse más profesionalmente. ¿De dónde sacaba esas ideas? Digo por las chicas, Ujú. que sí, por sí solas, pues sí, autosuficiente, o sea, por sí sola uno va y uno se lo propone como un objetivo, pero también lo digo porque en mi caso, en mis clases, muchas personas ya profesionales grandes, de grandes cargos, siempre buscan como alguien, como un mentor para que los guíe en cierta carrera, que los guíe en nuevas tecnologías. Ujú. Entonces, por sí solo a veces es complicado. En su caso, ¿cómo fue? Creo que han sido como distintas figuras en distintas etapas de mi vida. Por ejemplo,
Desde pequeña definitivamente mis papás con los recursos que tuvieron siempre me dieron el ejemplo. Mi papá era súper bueno administrando sus finanzas, a pesar de que solo fue a sexto de la escuela, pero él siempre me explicó lo básico que era, usted no gasta más de lo que gana. Y si usted quiere ahorrar, entonces tiene que gastar menos para que tenga espacio para ahorrar. Entonces, ese fue el principio básico y todas las acciones que él hizo que hoy me hacen sentirme muy orgullosa y muy inteligente de mis decisiones financieras, por ejemplo. De ahí todo el ejemplo, ¿verdad? De empoderamiento que siempre nos dio. Él al tener 3 hijas, entonces decía, juguemos bola. Yo le daba pelota, nunca fui buena jugando bola, pero todo bien. De ahí me gustó mucho el deporte y soy maratonista, ultramaratonista y demás. Y luego, definitivamente mi mamá, en todo su desarrollo, pero de ahí se fue escalando a cierto nivel de que no tuve una figura como que me hiciera tomar las decisiones. Yo siempre busqué esa representación en una mujer. El 95% de mis líderes de equipos de liderazgo que he tenido a lo largo de mi carrera han sido hombres. Entonces, yo siempre decía como, qué chiva. Y cuando las fui conociendo, digamos, poco a poco, era tal vez no tan cercana, pero como la relación, pero yo decía, ok, es una referente. Pero entonces siempre esos recursos y esa inspiración vino desde mucho de lo interno para replicar las cosas positivas, ¿verdad?, que veía en mi entorno y para hacerlo diferente. Entonces adopté como una mentalidad mucho de quiero construir la vida que considero que me merezco. Y entonces de ahí vino. Y a lo largo, por ejemplo, de estos 95% que les cuento que fueron líderes hombres, he tenido la suerte de topar con líderes excepcionales que me han enseñado muchísimo. Entonces, han sido como esas figuras que, por ejemplo, ante una conversación con más hombres, donde yo era la única mujer y, por ejemplo, yo levantaba la mano y daba una opinión, la opinión era ignorada, pero si la decía mi jefe y mi jefe dándome como ese acompañamiento y diciendo, bueno, como lo mencionó Melissa, tal y tal, pero apenas lo articulaba mi jefe, entonces decían, ah, qué buena idea, ¿verdad? O sea, todo este tipo de experiencias se viven, nunca me las tomé personal, pero el hecho de que yo tuviese ese apoyo, ese acompañamiento de mis líderes y demás personas que veía como figuras de autoridad, de mentores, sí que me dio muchísimo apoyo. Y todavía se da eso, de, por ejemplo, esa parte que tú tenías una idea y que te ignoraban, digamos, es algo que todavía es muy común. O sea, que en la actualidad, a como está todo ahorita, digamos, acomodado, aún, porque, digamos, para mí esa parte, por decir así, del machismo, ¿verdad? Y que por ser hombre, que por ser chica, lo que sea, como cambiar o tener un sesgo de opinión, ¿verdad? Ya uno con la cultura que tiene, ya está como más, es completamente nivelado, ¿verdad? Usted sabe para dónde tiene que ver y hasta que, o sea, uno como hombre sabe que las mujeres son más ordenadas, Ujú, sabe que las ideas que tienen ellas van a ser diferentes y que puede que tengan muchísimo más potencial de lo que usted tiene porque son puntos de vista que usted no ve. ujú. Pero actualmente, ¿cómo ves eso? Aún se da, es común. Se da y se va a dar mucho más fuerte, depende de la cultura y del lugar, Mm. definitivamente. Microsoft tiene una cultura sumamente, diría ejemplar en cuanto a eso. Esta experiencia que les cuento inclusive fue antes de eso. Lo que me pasó recientemente, por ejemplo, fue estar hablando de un sistema en el cual yo tengo ya 3 años de experiencia y todo, entonces llega una persona nueva, un chico, y me empieza a explicar el sistema de cero. Entonces, y de nuevo, no me lo tomo personal, no me lo tomo mal, pero entonces él me empieza a hablar en temas de machine learning y demás, y entonces me empieza a explicar el tema de cero. Y la gran realidad es que no puedo partir de que él tenía una mala intención, tal vez simple y sencillamente Pero, no sabía mi background o no sabía, y entonces me explicó, ¿verdad? Y eso mucha gente lo toma y lo expone como mansplaining y demás. Pero eso es una experiencia reciente donde yo lo tomo, echo para mi saco y digo, mira, qué curioso, porque si estamos en esta reunión y demás, todos sabemos del tema, pero todo bien, no pasó de que fuese así. Cuando ya hay una mala intención, cuando ya se nota, digamos, como le explico por qué usted
por ser mujer o por X etiqueta, no lo vas a ver, es cuando ya se vuelve incómodo. Y recientemente, cuando se hizo viral como varios videos de mujeres exponiendo esto, por ejemplo, una chica que es profesional en tenis, que estaba ahí nada más como pasando el tiempo, y entonces llega una persona a explicarle sobre cómo realmente utilizar y la técnica y todo, ignorando por completo que ella era profesional en el área y demás. Entonces, sí, sí, sí sigue pasando y es un problema cuando pasa desde el punto de vista de, en tono machista, en tono, es que por ser mujer, hay estudios hoy por hoy psicológicos y muy específicos de neurociencia donde explican, por ejemplo, el por qué se le presta más atención a un hombre con una voz más gruesa, más aguda, creo que es, más fuerte, ¿verdad? Versus a una mujer que tal vez tiende a hablar así y todo. Entonces, esto lo que nos lleva a interiorizar es que tenemos que ejercer una voz normal, ¿verdad? Es muy diferente si yo estuviera aquí hablando como, hola, sí, todo bien, a que yo venga aquí con un posicionamiento, con una postura, con una actitud, donde me siento cómoda siendo yo, ¿verdad? Y estando acá compartiendo con ustedes. Entonces, hay muchas, muchas cosas que interiorizar de esto. Pero en temas, y voy a darles un ejemplo de mucho, por eso les digo que depende de la audiencia, por ejemplo, contribuyendo con una ONG recientemente, estábamos viviendo una experiencia donde las chicas muy jóvenes en etapa inicial de colegio nos exponían y nos decían, no, es que yo vengo aquí, no sé de qué se trata, era un workshop de STEM, un taller de STEM para que conocieran un poquito las diferentes áreas y demás, esa visibilidad. Y decían, no, yo vengo aquí porque me dicen que no soy buena haciendo nada más y lo único que hago es maquillarme, entonces me mandaron aquí a ver qué era esto. Entonces, ves, hay muchos estereotipos, hay muchas cosas muy fuertes que van a variar y van a ser más fuertes en ciertos entornos. Ahora, en ese tema que mencionabas, que es ya más en un ambiente laboral, donde usted ya ha enfrentado tal vez varias veces esta situación como la que nos contaba, donde viene alguien y le viene a explicar algo que tal vez usted ya sabe o algo, pero como lo decía, tal vez más desde un mal sentido, como, y para las personas que están en la casa, sobre todo, para los hombres eso no se hace, pero para las mujeres, ¿cómo aconseja usted manejarlo? Porque no sé si vos recomendás como eso se hace en el momento, pero claramente tiene que ser desde un punto de profesionalidad, ¿verdad? Y de educación. Ujú. Este, si vos lo haces en el momento, si es más un tema como que ahora lo hablo con el compañero o lo que sea, ¿cómo aconsejaría usted manejar ese tipo de situación? Hay empresas que tienen la cultura de cero nivel de tolerancia ante esas actitudes, ¿verdad? Entonces, que van a dar mucho acompañamiento. Eso lo que produce es que las personas se sientan más cómodas denunciando esas situaciones, ¿verdad? Y todo es por liderar con el ejemplo. Siempre dentro del marco del respeto, me ha pasado que me han levantado la voz por simple y sencillamente imponerse o demás en una mesa donde la mayoría son hombres y lo único que es el llamado al respeto, porque no me voy a poner al mismo nivel, no voy a levantar la voz, porque no es levantar la voz para hablar en cierto tono fuerte, sino es ya instar a la agresión verbal y demás. Entonces, mi llamado sería ese, como no ponerse en el mismo nivel, pero sí exigir respeto. Como hagamos una pausa, porque ya estamos cayendo a un tono poco profesional y no voy a tolerar el comentario que estoy recibiendo. Eso cuando me pase a mí Ujú. y en esta etapa de mi vida, tal vez si me hubiera pasado más joven y no hubiese sentido como las mismas palabras o no lo hubiese articulado igual. Entonces, de ahí importa mucho abogar por los demás también, ¿verdad? Entonces, si vos estás en una situación, en ambiente profesional o así, y ves que se le está haciendo a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué no decir, podemos hacer una pausa y calmarnos y todo? Porque no creo que la compañera se sienta cómoda ante ese tono que estás utilizando, ¿verdad? Y son formas como de hacer un llamado a la calma, no prestarse a que escale más, Ujú. pero sí, ves, accionarlo en el momento de, no está bien lo que estás haciendo. Exacto, sí, porque el tema nunca va a ser, principalmente en un ambiente laboral, el tema nunca va a ser escalarlo, ¿verdad? Donde tal vez
puede terminar la persona que está siendo insultada, peor, ¿verdad? Por molestarse y por seguirle el juego a la otra persona, pero también es importante saber cómo abordar la situación, ¿verdad? Y sí, me parece una excelente manera como, ok, no, vamos a relajarnos y bueno, siéntese un rato mejor. Sí, aquí en Microsoft, Mary lo comentaba que la cultura es muy importante, la cultura corporativa. No todas las empresas, ¿verdad? Ujú. Tienen una cultura así. Nosotros tenemos la suerte, ¿verdad? De estar en esta empresa y hay muchas iniciativas internas, ¿verdad? Que bueno, obviamente la conocemos, de diversidad e inclusión para todo tipo de personas. Y el respaldo que hay de corporación, de todo el equipo y de hecho es como un core priority, eso es algo fundamental que tenemos, que es como una, bueno, parte de la esencia de la cultura de la empresa y eso hace que muchas más, en el caso de las mujeres, se incentiven más y tengan más confianza en hacer ese tipo de igualdad, porque al final es igualdad, ¿no? Sí. Cultura de respeto. Sí. Cultura de respe- Y aquí tocaste una palabra clave que es el tema de diversidad e inclusión, que con los recientes cambios políticos, ¿verdad? A nivel global se ha estigmatizado mucho como, ok, quitamos muchísimas iniciativas de diversidad e inclusión porque, ¿verdad? Por el tema de que se presta para esta riña o temas de no le damos importancia a la brecha de género. Pero hay que entender que diversidad e inclusión va mucho más allá. Estamos hablando de muchas áreas, de muchos espacios, que inclusive para los hombres, cuando hablamos de temas de paternidad, de una licencia de paternidad donde existe más la corresponsabilidad en esa etapa, ¿verdad?, de crianza de los niños y niñas, y entonces nos afecta a todos. Y se le está dando como un giro, mucha sostenibilidad al acceso, al ambiente, a la cultura de trabajo, pero no, o sea, no cambia y no deja de ser esos espacios donde existe esa invitación a la fiesta y yo tengo ese sentido de pertenencia para sentirme parte de la fiesta, pero al mismo tiempo es importante que tomen mis opiniones en la fiesta, ¿verdad? Pues si no me invitan a bailar, si nada más estoy en un rincón, no voy a sentirme parte. Entonces, de ahí viene la parte de inclusión, de entonces cómo nos incluimos para hacer todos parte de eso. Y en la parte de tecnología me gusta enfocarlo como la diversidad de perspectivas, el hecho de que yo, Melissa Alvarado, desde Costa Rica, el gran área metropolitana, tengo algo que dar desde mi talento, desde mi conocimiento, desde mi pasión a un grupo de producto que rige a nivel global, que va a ser lanzado para toda la población o sea, global, es algo que me insta mucho a creer, ¿verdad? En esa parte, en eso que puedo aportar, representando, por ejemplo, en mi caso, actualmente a Latinoamérica. Entonces, ese es el sentido de inclusión, que de verdad mis opiniones importen porque tienen poder, porque mi voz importa y porque van a ser tomadas en cuenta. Entonces aquí me estoy desviando un poquito, pero es mucho eso, mucho el principio de cómo generamos todo el tema de sentirnos parte de, desde la naturaleza que es donde todas las personas tenemos ese espacio. Ok, y aprovechando ahorita que dijiste yo, Melissa Alvarado, ¿verdad? Y demás, ¿quién es Melissa Alvarado? Digamos, hablando de ahorita en la parte de carrera y hablando personalmente, ¿verdad? Eh, ¿Quién es Melissa Alvarado? O sea, ahorita, ¿qué haces en tu rol? Bueno, ¿quién es Melissa Alvarado? Melissa Alvarado soy yo, una persona soñadora, una persona que tiene demasiadas metas y pasiones y que cree en lo que hace y cree que tengo un propósito realmente, donde me gusta combinar la gran gratitud y privilegio que tengo al estar en el mundo de la tecnología con retribuir o aportar un poco de ese conocimiento, de esa experiencia que he ido teniendo con los años, a la comunidad o a mi sociedad, por ejemplo, acá en Costa Rica. Entonces, de ahí parto porque mucho mi ambición y mi propósito y lo que me hace levantarme todas las mañanas es trabajar en ese propósito desde el punto de vista de personal y laboral. Y entonces en la parte ya yéndonos a lo laboral es poder contribuir
a esas metas que tengo, porque les comentaba que entonces estudié fotografía, que tengo, ¿verdad? Siempre me movió mucho la pasión por crear, por entender, innovar. Y de ahí fui alineando a estar en una etapa de mi carrera, hoy por hoy, que trabajo para un producto de Microsoft que está dentro de M365, que se llama Clipchamp, que es de video. Pero todo empezó cuando ese producto era la parte de fotos en OneDrive y entonces era mucho la aplicación también de Stream, que es otro producto que ahorita es parte de Clipchamp, donde se hace como ese consumo de video y ya con Clipchamp se hace la edición. Entonces esto para creación de contenido está permitiendo que a nivel de empresas se tengan más recursos desde las mismas licencias de Microsoft a accesar este tipo de producto donde entonces puedes comunicar con más creatividad, con un acercamiento diferente porque se trata del video como cualquier otro archivo de documentación, así como Word, PowerPoint, Excel. El archivo de video vendría siendo como esa forma diferente de comunicar que se quiere y se pretende estandarizar porque las formas de comunicación han ido cambiando. Así como tenemos creadores de contenido en redes sociales, más en la parte de consumo masivo, ¿verdad? Y existe una versión de Cliption para eso. Entonces existe la versión que es la parte en la que yo trabajo, que es de enterprise o de el uso comercial para las empresas. Sí, más como corporativo, porque me corrige si me equivoco, pero stream es como decir la plataforma donde suben los videos, ¿verdad? Donde es como decir como un tipo YouTube, digamos, una plataforma donde se alojan los videos, pero Clipchamp, ¿qué me permite, hablando un poquito más del producto para conocer yo, qué me permite hacer a mí Clipchamp, digamos? Stream, que en ese momento ya estaba unificado, ¿verdad? Entonces, pero era la parte de cómo hacer el consumo del video. Entonces, sí, podemos verlo como el YouTube corporativo, donde tenemos entonces este espacio, esta página de inicio, donde se almacenan y se pueden ver todos los videos que hemos creado y que se nos comparten y demás, em, siempre entre el área corporativa, ¿verdad? Entonces, de ahí también se puede accesar la parte de cámara o grabación de la pantalla Ok. y desde ahí también se puede accesar el reproductor, ¿verdad? Entonces, desde ese reproductor es donde vemos los videos que hemos grabado, por ahí se le pueden hacer, existe la parte de Copilot, el producto de inteligencia artificial, que entonces lo lanzamos hace un tiempo en esta parte. Y la integración hoy por hoy es tener esa área de consumo junto con la edición de video, que es Clipchamp. Clipchamp es una empresa que Microsoft hizo la adquisición hace un poco más de 2 años, por ahí. Y entonces fue básicamente una forma de traer un producto muy innovador de una empresa que cae dentro de los principios de startup y viene a traer como esta perspectiva y este producto ya muy robusto a el consumo en el mundo corporativo, en el mundo enterprise, de su uso para edición. Y hoy por hoy se están integrando y se están haciendo demasiados cambios a nivel de el uso y la implementación de inteligencia artificial para tener funcionalidades como, por ejemplo, el texto a ser vocalizado o hablado. Entonces no tiene que ser tu voz, pues puedes crear un video y entonces agregas el texto de ese video y entonces elegís como el tipo de voz, hay las diferentes voces que se ofrecen o personalizas tu voz y se agregan como todos esos elementos integrados con inteligencia o LLMs de inteligencia artificial para tener entonces cada vez más recursos y más facilidad para crear videos. Y eso es una de las tantas funcionalidades que se están, por ahí existen temas de los diferentes, porque hay una competencia, ¿verdad? Y en el mundo hoy por hoy, en el mundo del consumo masivo de videos, CapCut, ¿cuál otro? Canva, inclusive, Vimeo, hay productos muy posicionados con muchísima inteligencia artificial ya integrada y entonces es como ir creando esa tecnología, esa innovación, pero desde el punto de vista siempre que caiga dentro de los principios de responsabilidad, transparencia y seguridad y privacidad de datos. Oye, Melissa, eso está muy bueno. Ahí quería llegar también,
porque ese producto está buenísimo. Yo sin querer lo he usado muchas veces por mi rol, por hacer resúmenes y usar mucho Copilot para resumir los videos y sacar extractos muy específicos, etcétera. Como eso es más corporativo, porque son datos internos, pues, de la empresa, no es de consumo masivo a Ujú. público externo como esas otras aplicaciones, que es otro mercado, ¿no? Para eso Ujú. hay otro producto. Pero a nivel enterprise, que es para los que no conocen Copilot, pues Copilot es una solución bastante importante, es como una arquitectura interna de Microsoft que se conecta a todo con diferentes large language models, como bien le decía Melissa. Con los temas de responsabilidad en inteligencia artificial, usted que está en esa área, ¿cómo el día a día suyo, verdad? Un día como hoy, viernes, ¿verdad? En las tareas de proyecto, lo que usted hace, ¿cómo maneja esos temas de ética, de legales, manejo de cómo el ClipChamp, por ejemplo, cómo, qué puede resumir, que no, si va a exponer información confidencial o no? Eso usted lo maneja internamente con el equipo. Sí, digamos, ahorita tengo la gran particularidad, ¿verdad? Porque puede ser no muy común. Cuando hablamos de roles de producto o de programa o de manejo de proyectos, siempre va a tener mucho como la esencia de la empresa y cómo la empresa quiere aplicar. El mismo tema con toda la forma de llevar a cabo esos mismos roles y elementos con temas de agile o método cascada y demás. Entonces, como toda empresa, porque toda empresa tiene como sus propios sabores de cómo aplicar esto, ciertamente Microsoft es mucho la gerencia de programa, técnica y la gerencia de producto. Entonces yo estoy como en un híbrido ahí porque empecé mucho por mi rol anterior, que era en el mundo fintech, muy relacionado a todo el tema de cumplimiento, de privacidad y demás, por todo Fraude lo y que esas cosas. implica era de ahí me moví a la parte de fraude y riesgo, un mundo sumamente interesante y bueno, gracias a todo ese contexto y background, me moví a Microsoft y en Microsoft inicié ahí con esas partes del programa, donde genuinamente me genera mucho propósito trabajar con la tecnología desde el punto de vista de cómo toca esto, cómo impacta esto a nuestra parte humana, ¿verdad? Porque la tecnología en general, pero la inteligencia artificial específicamente, que es el área en el que trabajo ahora más, es creada por humanos y para los seres humanos, ¿verdad? Entonces hay que tener esta centralización de usuario, de cliente, de persona, de seres humanos, muy en el centro para crear productos responsables, para crear productos para el impacto positivo, para lo bien. Y esto Microsoft, como una de las empresas tecnológicas más grandes, tiene un gran programa que se llama Inteligencia Artificial Responsable, mismo tema de cumplimientos por temas de privacidad de datos, que los datos que realmente son todo lo que se considera datos de clientes sensibles y todo, no son expuestos, inclusive no se almacenan, no se procesan y no se alimentan o entrenan los LLMs con esos datos, ¿verdad? Entonces, todos estos principios son mucha de la naturaleza de la tecnología, ¿no? No estoy hablando de un concepto que sea muy propio de Microsoft, estoy hablando de cuáles son las nuevas necesidades de todas las empresas de tecnología hoy por hoy para funcionar. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta en el mundo corporativo que es una exigencia, una demanda de los consumidores el hecho de tener productos responsables. Y se va a consumir más, se va a vender más el producto, se van a obtener más ganancias cuando se vende esa huella de confianza, el famoso digital trust. Entonces, desde ahí se parte y se vive mucho. Entonces, hay diferentes formas de implementarlo. Por ejemplo, IBM tiene su propio programa, Meta, por ahí el mismo Google, todas las empresas grandes de tecnología parten de estos principios. Y la experiencia de Microsoft es sumamente responsable en temas de cómo, con qué metodología se aplica para realmente asegurarnos que los datos y la confianza que estás depositando aquí con el sombrero como cliente, ¿verdad? O usuario externo, realmente se ve aplicada en todo ese procesamiento, toda esa implementación. No sé si respondí la pregunta. Fantástico, porque
en mi día a día, hablando con clientes, igual que Rodo, igual que Steven, es la preocupación más grande de las personas, ¿verdad? Que tanto clientes como usuarios finales, con cómo se están manejando mis datos, cómo la información confidencial de las empresas, por ejemplo, que usando Clipchamp o usando Teams o usando cualquier herramienta, diga, ok, yo tengo un documento confidencial aquí súper importante de corporativo, vamos a llevarlo a otra herramienta, por ejemplo, Ujú, otra plataforma, por no decir nombre, otra plataforma de inteligencia artificial. ¿Cómo se controla? ¿Bajo qué leyes internas o regulaciones o estándares internacionales de país o de industria? Por ejemplo, ISO 42001, busquen ujú, o temas de protección de datos, GDPR, o temas, por ejemplo, la ley de California, o nuevos estándares que están sacando a nivel global. Microsoft, por ejemplo, GitHub Copilot, por dar un ejemplo. ujú, GitHub Copilot en githubcopilot.com/trust dice que está bajo compliance por la Cloud Security Alliance, está bajo compliance por varios ISO y otros estándares internacionales y dice, mira, el código que los programadores estén usando internamente en la empresa no va, como bien decía Melissa, no van a ser utilizados para entrenar el modelo que esté usted usando internamente. Eso es, y de hecho, para temas legales, cuando hay tal vez duplicidad de código de que puede el cliente A y el cliente B, el GitHub Copilot genera el mismo código, Microsoft se hace responsable de alguna demanda legal entre esos dos porque hay un respaldo corporativo ujú. por los datos internos de la empresa porque son muy sensibles. Entonces, usted que está en esa área, que lo vive en el día a día, ¿verdad? Eso es algo que los clientes constantemente tienen su preocupación, ¿no? Y es clave, y el hecho por qué se asume esa responsabilidad es porque se tienen demasiadas, protocolos, sistemas, mecanismos para mitigar esos riesgos. Y entonces, para que yo asumo, yo me refiero como empresa, asumo esa responsabilidad porque estoy muy, muy, muy seguro de todo lo que pasa, ¿verdad? Desde el backend hasta la implementación final y lo que se ve en el frontend, de que le estamos haciendo frente a mitigar muchísimos de esos riesgos. Y hay conceptos, por ejemplo, hoy por hoy muy nuevos, en ingeniería, pero ya cada vez más normalizados, como el red teaming, el proceso de red teaming, que es como muy, muy, muy específico, donde también tienes que ver cuáles son las personas que tienen acceso a esa información, porque es lidiar con la inteligencia artificial generativa que va con ciertos productos a producir resultados que pueden ser ofensivos, ¿verdad? Pueden ser dañinos. Puedes estar como persona, ser humano, puedes estar expuesto a mucha información, que no debe, ¿verdad? Salir, y que se hace ese proceso para justamente mitigar. Entonces, ese es un proceso muy responsable, es un proceso muy específico, donde se mitigan muchísimos riesgos, y de ahí se asume una posición de que antes de lanzar un producto, estamos asegurándonos que los probamos, que los manejamos y que damos el 100% de seguridad, de posicionamiento, de que lo que esos modelos van a generar y lo que va a salir en ese producto a raíz de la generación de esos modelos, son datos seguros, son imágenes apropiadas, ¿verdad? Y entonces ahí los sistemas de bloqueo para evitar caer en cualquier tema que no filtre el contenido, por así decirlo. Entonces, sí, todo esto es información muy pública, pero al mismo tiempo tenemos que ir entendiendo cada vez más, y es mucho de lo que hago hoy por hoy con muchas ONGs y grupos específicos, de ir hablando cada vez más de la inteligencia artificial, cómo desmitificar muchos conceptos y cómo asegurarnos que nos volvemos como parte de esa población que exige productos responsables. Súper, súper. ¿Alguna pregunta, Steven? ¿Esto quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo millones para veces. Puede, No, puede. no, no, pero después. Ok. Ok, entonces yo quiero preguntar tal vez ahí para proseguir con la parte de inteligencia artificial y con lo que habías hablado al puro principio, que hablabas de que hay empleos que aún no se han generado todavía. Ujú. ¿Cómo crees todo esto de inteligencia artificial realmente crees que va a llegar a afectar algunos empleos o solamente los va a evolucionar, ¿verdad? O realmente sí crees que va a quitar algunos empleos que existen? ¿Cómo ves ese futuro? Definitivamente voy a ser aquí un poco muy, muy al punto, Tajante. tajante, de que sí, definitivamente va a quitar muchos empleos. Y la forma como lo podemos plasmar es que
la historia es cíclica y no estamos pasando por este tipo de ciclo por primera vez. Inclusive en 1950, por ahí, recientemente leía un artículo que lo crearon desde la Universidad de Cambridge, que hablaba sobre la parte de cómo era importante esta etapa de la historia y ya hemos pasado por esto con el proceso de automatización, ¿verdad? Si nos vamos a esa etapa y a esa época, estaba el tema de la revolución industrial, hemos pasado por diferentes etapas de avances tecnológicos, desde comunicaciones, antes nos comunicábamos como con telégrafo, hace mucho, no tuve esa experiencia inclusive, y cuáles eran los trabajos en ese entonces y cómo se daban, ¿verdad? Y era mucho más manual y cómo fue evolucionando hasta llegar a un celular, hasta llegar a la época dentro de un tiempo que se predice que no, el celular va a dejar de existir y nos vamos a comunicar de otras formas y demás. Entonces, esto es una evolución constante y, por ejemplo, les comentaba este artículo porque hablaba sobre los miedos que tenían las personas en ese entonces, habla mucho sobre la parte social y cultural de esa época con todo el tema de automatización, ¿verdad? Entonces, en ese entonces se acostumbraba a trabajos muy manuales donde todo se hacía, por ejemplo, la manufactura y eran miles de obreros trabajando en una empresa, en una parte de manufactura y cómo todo eso ha ido transicionando a puestos inclusive más tecnológicos, donde cada vez lo que más experimentamos es el desarrollo del pensamiento crítico, de nuestro cerebro como tal. Entonces, una de las cosas que más me gusta enfatizar en este tipo de preguntas es de que también tenemos que hacerle frente a no basarnos en el miedo ante los cambios de la inteligencia artificial, porque existen muchísimas teorías de conspiración y teorías ahí en el Internet que más bien pueden ser muy abrumadoras y partamos del hecho de que el ser humano como tal, tenemos nuestra capacidad, nuestra inteligencia y estamos en constante evolución. Entonces, en lugar de enfocarme en si la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, es enfocarme en cómo yo logro entender la inteligencia artificial y aplicarla de una forma donde yo saco provecho de ella. Hubo también una imagen muy viral que fue de una persona del Reino Unido. El Reino Unido tiene muchísimas políticas y protege demasiado a sus ciudadanos y demás. Es muy ejemplar en temas de legislación con inteligencia artificial, también son muy ejemplares. Todo esto de Unión Europea con las bases de datos y demás. Entonces, parte de lo que hablaba esta persona lo decía así, quiero que la inteligencia artificial me dé el tiempo para hacer que me dé la capacidad de tener el tiempo y evitarme hacer, digamos, lavar los trastes y mi lavandería. Y yo pueda tener ese tiempo para realmente aplicarlo en mi arte y mi profesión. No quiero que sea al revés, o sea, no quiero que haga mi arte y mi profesión para yo tener que lavar los trastes y hacer mi lavandería. Entonces de ahí partió y fue muy revolucionario y se hizo muy viral porque es una excelente forma de perspectiva de plasmar lo que realmente como usuarios, no solo como aquí me quito el sombrero de creadora de producto y me pongo el de usuario o persona que también se ve impactada con la tecnología y que la uso en mi día a día y demás, donde realmente lo que quiero es eso, que me dé recursos, que yo pueda ser más productiva, que ya no tenga que invertir tanto tiempo en hacer una actividad, un resumen, X, Y, Z, pero que me permita entonces poderme enfocar en actividades cada vez más especializadas, en aprender cada vez temas más complejos que tal vez hoy por hoy no encuentro el tiempo por estar haciendo actividades más transaccionales y demás. Entonces, desde esa perspectiva, le damos un muy buen enfoque, pero definitivamente se ve, está cambiando y va a cambiar. Y aquí inclusive vamos a una parte muy, muy importante que es qué tanto va a cambiar, qué tanto va a afectar la forma como, y digo afectar porque ya hoy por hoy se ve la gente cada vez más metida en su celular, ¿verdad? Interactuando más en su mundo. Tal vez aquí en Costa Rica no se ve tanto, pero las veces que he tenido la oportunidad de viajar, es cada vez más normal en los espacios abiertos, ¿verdad? La gente interactuando cada vez menos y cada vez más enfocado en su dispositivo electrónico, o sea, tablet, sea
celular y demás. Y entonces esto lo que nos lleva a pensar es, ok, ¿cómo van a ser las interacciones de ahora en adelante, verdad? ¿Cómo se va a mover el mundo? ¿Qué tanto va a cambiarnos esto? Nuestra realidad y es parte de todo lo que hay que entender, lo laboral, lo social, inclusive hasta lo académico, lo educativo, ¿verdad? ¿Hacia dónde es que vamos? Ok, súper. Sí, de hecho es como, eso, digamos, la idea de nosotros cuando creamos el podcast también es como empezar a meter a más gente en tecnología, sino que, por ejemplo, esta evolución de la inteligencia artificial, como la hablas, ¿verdad? Va a cambiar y obliga a las personas que tal vez no están acostumbradas a interactuar con tecnología a que empiecen a utilizar tecnología, a Sí. que cualquier rol empiece a utilizar inteligencia artificial, digamos. Y eso que mencionas de que tal vez la gente ahora está interactuando, están de frente y está aquí, y más bien están mandando un mensaje, ¿verdad? Sí. En un TikTok o lo que sea para mantener la racha. Ahora más bien como que se interactúan de esa manera en lugar de directamente, no sé, hablar, comunicar, contar cómo fue su día, cómo estuvo todo. O sea, Y la interacción humana, ¿verdad? El tema de que somos seres sociales y necesitamos de esa interacción que entre más se acorte o menos se tenga, sí que va a pasar factura a nivel de salud mental, por ejemplo, y demás. Entonces ahí ya es profundizar en muchísimas áreas, pero definitivamente el impacto está para quedarse y vamos a irlo viendo cada vez más. Entonces por eso sigo haciendo este llamado de que todos tenemos un rol de participación. Entonces, cuando hago mucho de estas charlas y hablamos de inteligencia artificial desde el rol de la mujer, por ejemplo, con temas de sesgos, con el tema de que si la tecnología es creada por humanos, para humanos, entonces partimos del hecho de que si yo tengo sesgos, estereotipos, ¿cómo no los voy a terminar plasmando en la tecnología que creo, verdad? Entonces, por eso es importante, porque el tema de sesgos está implícito, está intrínseco, es en nuestra naturaleza, nos guste o no, ¿verdad? El otro día, hace un par de años, me preguntaban como, mira, una figura de liderazgo, de autoridad, de poder y todo. Yo, sí, un director. Y lo dije así, masculino. Y yo, ups, sesgo. No pensé en una figura femenina. Y yo estoy en este mundo del tema femenino, ¿verdad? Entonces, o el tema de empoderar a más mujeres en la parte de cada vez creer más en sí mismas y lanzarse al mundo de la tecnología y todo. Pero entonces es como un llamado a que y no está mal, o sea, está bien, pero entonces lo que interiorizo es, todos tenemos sesgos, ¿verdad? Entonces de ahí parte el principio mucho de cuándo, y vuelvo a la parte de mi rol, de lo importante que es en el desarrollo de un producto o un programa, el sí tener esa diversidad de perspectivas. Las empresas hoy por hoy están invirtiendo en Latinoamérica, en India, en diferentes partes de Europa, Estados Unidos, etcétera, y no es un lujo, llega a ser una necesidad. ¿Por qué? Porque existe esa diversidad de perspectiva. esa perspectiva es importante, claro. Sí, Evisa, en mi área, que es la que yo me especializo más, que son las certificaciones. Ahorita comentaba, o sea, qué le diría usted a su Melissa de 15, 20 años, ¿verdad? Atrás, ¿qué estudiar? Por ejemplo, en su perfil tiene una certificación muy importante que es la de Project Management Institute, ¿verdad? Ujú. De Project Manager. Esas mujeres que quieren involucrarse en temas de ITIL, de Scrum, de Project Management Institute, de Axelos con Prince2 y tantas otras, lo que usted mencionó, Agile, Lean, todos esos temas, todas esas metodologías, Six Sigma, etcétera. Hoy en día, con la educación actual en Costa Rica, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Estados Unidos, Canadá, donde sea, Ujú. en el mundo, en nuestra área, que es la tecnología, con los temas de inteligencia artificial, para mujeres, para hombres, para quien sea, ¿qué le diría, por ejemplo, a esa Melissa de los joven hoy en día en esta era? ¿Qué estudiar? Sacaron ingeniería, sacaron una certificación oficial, va a ser directora, necesita un MBA, necesita un posgrado, necesita estudiar en el INCAE Un y mentor. un, un mentor, irse al MIT. Eso está complicado, ¿verdad? ¿Qué consejo le podríamos dar a esas chicas hoy en día? Estudiar STEAM, algo así.
Sí, le diría, yo creo que lo principal a esa versión, ¿verdad? Y a cualquier chica sería siga, siga sus sueños, siga sus pasiones. Y a esa tal vez no lo tenemos tan claro, pero una cosa que un elemento muy diferenciador en mi caso, que se los comentaba al inicio, fue ver la parte de educación como un medio, no un fin. Porque desde pequeños se nos enseña y se nos pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Verdad? Y tiene que estar ligado con una profesión. Y entonces, ok, quiero ser chef, quiero ser directora, quiero ser, ¿verdad? El título que sea, pero siempre está ligado que vas a estudiar para hacer eso. Y eso frustra mucho en etapas posteriores cuando tal vez empezabas estudiando derecho y te das cuenta que ejercer derecho como tal vez no era lo que te imaginabas, pero no está perdido, ¿verdad? Entonces, mucho de las habilidades y estrategia y demás que aprendes en ese proceso, la podés aplicar y es algo que mucha gente ha aprendido. Entonces, ¿cómo aplicar todas esas capacidades y conocimientos, por ejemplo, en el mundo de tecnología? Porque resulta que hay áreas de derecho legal en espacios tecnológicos, más ahora con todo este tema de las tecnologías emergentes. Ese sería el primer consejo. El segundo es un poco más allá de la parte académica, es la parte del entorno. Poco hablamos de lo mucho que importa de la gente con la que nos rodeamos. Y no son solo esos compas con los que nos vamos y la pasamos bien y todo, son como cuál es ese círculo de confianza, libres de juicio que genero. Y que a los hombres inclusive se les da un poquito diferente, porque entonces no se normaliza tanto hablar de sentimientos o emociones, ¿verdad? Entonces son conversaciones diferentes, pero entonces, y a veces, y aquí lo digo desde una perspectiva, no solo hablándole como a la Melissa de esa época, que sí tenía un círculo de apoyo muy fuerte, pero con todos los espacios de vulnerabilidad y de personas menos, desde un menor privilegio, tal vez su espacio seguro no está en su núcleo familiar. Y entonces se busca afuera. Entonces hay que hablar más de cómo buscar esos espacios, cómo generarlos. También hablamos muy poco de quienes decidimos que sean nuestros compañeros o compañeras de vida, ¿verdad? Desde la parte romántica, desde la parte de amistad y demás. Y siempre me gusta decirlo porque más allá de un mentor, la persona que elegí para compartir mi vida, que es mi esposo, es la base y un gran coach y un gran mentor, digamos, en muchas de mis decisiones. Y que puede pasar temas de síndrome del impostor o puede pasar temas ahí donde a veces uno no se siente en su mejor versión o en su mejor etapa. Y qué importante es tener ese apoyo, sea desde un familiar, sea desde amigos o ese grupo libre de juicio, sea desde tu pareja sentimental, desde quien sea, para salir adelante, porque las etapas, la vida es todo menos lineal, ¿verdad? Entonces las etapas, inclusive hasta en grados académicos, sacar un MBA es bastante difícil. Entonces, ¿dónde está como ese relacionamiento y esa red de apoyo que genero y que tengo? Entonces, construir todo eso es de lo que deberíamos hablar también mucho en estos espacios. Y finalmente está la parte de cómo voy a aplicar esos conocimientos partiendo del hecho de, sobre todo al inicio, que no tengo el know-how, no tengo esa forma de llegar y saber cómo lo aplica la empresa. Yo puedo sacar muchísimas certificaciones y me van a enseñar la teoría, pero en cada empresa, como les decía, se aplica su esencia, su cultura, y ni qué decir su infraestructura o sus sistemas, ¿verdad? Que le van dando toda esta diferencia. Y es esa capacidad de adaptarnos y de cómo llevarla a cabo, sabiendo que no se espera que yo lo sepa todo, se espera que yo sepa desde un punto de vista de el manejo, mi forma de procesarlo, mi adaptación al cambio, mi manejo emocional y mi manejo y mi inteligencia, mi capacidad y todo, pero para ir a aprender cosas nuevas, para ir a implementar ese conocimiento que tenía, tal vez básico o tal vez más avanzado, pero muy específico de una certificación, adaptarlo a las necesidades de una empresa o a los sistemas o a la parte específica de una empresa. Y esto aplica tanto para habilidades técnicas como habilidades humanas.
Perfecto. Me encanta. Algo que quieran agregar, porque no quiero, ya nos estamos pasando como de la hora, entonces no quiero como saltármelos. No, bueno, has mencionado bastante. Normalmente es una de las preguntas que vamos nosotros haciendo, ya de cierre, y has mencionado bastantes como, libros y autores por ahí. ¿Algún libro o algún autor en particular que recomiende? Sí, yo voy a ser bien transparente con ustedes, no soy la mejor en el hábito de la lectura y se me da mucho que leo algo solo si llama o captura mucho mi atención, ¿verdad? Y envidio y me encanta ver la gente que sí tiene como este super hábito, pero sí que he tenido libros que me han marcado. Y entonces, por ejemplo, les mencionaba el de Sheryl Sandberg, que es el Leaning, que fue mucho como en todo el tema de empoderamiento femenino, cómo trabajar desde la voluntad, desde ese factor diferenciador. Ella tiene otra frase que es muy conocida, que es la de, en un futuro van a existir, eh, van a dejar de existir mujeres en liderazgo y vamos a ser solo personas en liderazgo. Y esa frase es súper importante para llegar a esa etapa donde ese perfeccionismo, esa necesidad de demostrar, esa paridad de género ya esté tan posicionada, donde entonces yo por ser mujer no tengo que demostrar a los demás o no soy la minoría en un espacio en una conferencia, reunión de tecnología, sino que cada vez se vaya dando mucho más orgánico. Entonces, ese es uno de los que recientemente he leído. También soy muy seguidora de Brené Brown y Brené Brown tiene el libro, tiene varios, el primero fue el Dare to Lead, que es atreverse a liderar. Entonces desmitifica un poco, habla un poco como de esa forma, esas creencias desde la persona, desde lo interno, ¿verdad? Y aplicarlas y es bastante interesante y tiene muchos más libros aquí para la audiencia, ¿verdad? Quieren ir a investigar un poco más. Y recientemente, un libro que me marcó muchísimo en el mundo de inteligencia artificial fue porque estando en Microsoft, yo entendía y veía el producto y todo y estudiaba mucho la parte técnica y demás. Y cuando empecé a sensibilizarme, a querer ir más allá, a la parte de cómo esto impacta y cómo lo gestionamos a nivel de la humanidad, encontré el libro Unmasking AI, desenmascarando la inteligencia artificial, que es de la doctora, ella es científica en computación, ciencia de datos, y resulta que ella tiene un gran contexto porque es egresada del MIT y entonces hizo varias investigaciones que está ligado al Gender Shades, un estudio que es como las formas de género, donde en el 2018 empezó, junto con otras colaboraciones, a hablar un poquito de un tema que no se hablaba y se volvió también bastante popular y amplio. Se prestó para hacer muchos cambios de impacto social, que era la parte de cómo la tecnología, inteligencia artificial, en esa época, 2018, se hacía em, de una forma donde se lanzaron productos que no se tenía todo, como todo el bagaje, ¿verdad? Que por hoy se tiene. Y entonces se prestó en aquel momento para encontrar brechas, partes inexactas de los algoritmos donde afectaba más a la población de color de piel oscura. ¿Verdad? Entonces pensemos en estar en un aeropuerto y que te escanearan tus datos biométricos y no poder pasar a tomar ese avión porque se te estaba negando por un tema del color de tu piel. Y que en ese momento no se sabía, no se encontraba explicación, o no poder accesar a un tratamiento médico porque la calificación de riesgo era muy alta, muy desafortunada, según el tratamiento que te iban a dar solo por el color de piel. Entonces, todo ese tipo de implicaciones empezaron a visibilizar y empezaron a llevar este cambio donde las empresas de tecnología tuvieron que totalmente cambiar, aplicar sus procesos internos de responsabilidad, de transparencia, de exactitud, de mejoramiento,
donde hoy por hoy ha evolucionado muy positivo, pero antes no se hablaba. Y entonces la doctora Jo Bolin fue de las primeras que habló de esto, o al menos lo hizo en espacios más amplios. Y el libro no habla de esto, nada más les daba contexto de que era ese estudio de Gender Shades. El libro habla temas más específicos y más recientes de cómo impacta la inteligencia artificial, por ejemplo, a distintas industrias, como si sos fotógrafo o si sos creador de arte, ¿verdad? Como tus pinturas, toda esa información pública en Internet está siendo tomada para crear los resultados de inteligencia artificial sin ningún consentimiento o pedir por el consentimiento de los artistas, ¿verdad? Y ahí está el caso reciente del estudio este que se vio impactado por no tener políticas de protección de sus obras. Entonces, les dejo como este mensaje de que hay muchísimos recursos, les recomiendo estos libros en particular, con un sentido, porque es que me han llamado la atención, me han llevado a tener más conocimiento o más cuestionamiento de cosas que usualmente tal vez no se enseñen a nivel académico. Ok, súper bien. Entonces, Meli, ¿cómo te sentiste en el episodio completo? Súper bien, lo hicieron súper ameno. Más bien, muchísimas gracias porque es una oportunidad para seguir teniendo este espacio donde hablemos cada vez más de temas que son relevantes y de temas que tal vez no se hablan en el día a día porque no tenemos o esa representación o no generamos el espacio para decir, bueno, ¿y usted qué hace y qué le apasiona? A mí me gusta mucho construir las etapas de mi vida porque ciertamente, no sé si les ha pasado, pero vamos en este camino donde antes era mucho trabajo, produzco, trabajo por cierto tiempo hasta que me pensione y esto cada vez ha ido cambiando más, ¿verdad? Entonces, yo creo mucho en trabajar con un propósito y en lo que me apasiona. Soy muy afortunada de hoy por hoy poderlo hacer, porque definitivamente trabajar en temas de media, de creación de video, foto y demás es mi charco, me encanta, pero sí que hay un camino que interiorizar y mucho de mi propósito al participar en estos espacios es visibilizar también que se puede, se están generando iniciativas y esfuerzos para que cada vez más personas, diría que no solo mujeres, pero que cada vez más personas tengamos acceso a la información, a la tecnología y siempre a explorar recursos gratuitos. No sé si esto sigue quedando grabado, pero les Sí. digo, les digo, mi mayor consejo es definitivamente explorar primero los recursos gratuitos, ¿verdad? Más si estamos en una época que tal vez un MBA no sea mi primera opción, porque hoy por hoy es demasiados recursos. Tal vez certificaciones cuyo costo también sea no tan alto o no tan elevado. Y de ahí partís con una base, con los fundamentos, para ir cada vez tomando mejores decisiones en qué cursos o qué certificaciones o qué carrera o qué MBA, qué posgrado tomar. Excelente. Estamos. Estamos. Muchísimas gracias, Melissa. Entonces, Muchísimas gracias. A ustedes.